Esta es una ciudad con una población de 20 millones de personas. Se ha erguido en el tramo sur de la Ruta de la Seda durante 1000 años. Tras haber experimentado muchas vicisitudes, sigue en pie en Asia Meridional. Esta es una ciudad cuya población es de solo 20.000 personas. El país al que pertenece fue entrada imprescindible para el interior de Europa desde la antigua Ruta de la Seda. Actualmente, esta ciudad vislumbra desde la penumbra las esperanzas de desarrollo. Aquí está la estación ferroviaria más bella de Europa. También es el centro comercial más occidental de Europa. Durante el transcurso de más de un siglo, la bandera izada en esta ciudad simbolizó la riqueza de Europa. Hoy ha comenzado a languidecer. El bullicio fue sustituido por el silencio y la prosperidad se quedó solo en la memoria de esta ciudad. Todo parece que el silencio está esperando la reaparición de la prosperidad que generó la antigua Ruta de la Seda. Hoy en día, la franja económica de la Ruta de la Seda, propuesta y materializada por China, se extiende más profundamente entre Europa y Asia. Casi la mitad de los recursos sociales y la vitalidad económica más apremiante de la sociedad humana iniciarán un nuevo viaje de riqueza en esta franja económica para lograr una verdadera revitalización de prosperidad. Como consecuencia, los valores formados durante miles de años que siempre guiaron a la sociedad humana también volverán y florecerán en esta franja económica bajo la convocatoria y la difusión de Oriente. Hoy en día, esta acción global que cubre a miles de millones de personas se ha presentado cada vez con mayor claridad en esta franja económica. Es el sueño común de la Ruta de la Seda para los pueblos del continente euroasiático. A ojos de muchas personas, la Ruta de la Seda debe ser un viaje romántico lleno de sentimientos humanistas. Sin embargo, con los pies colocados en este camino, cada tramo del recorrido es una narración directa de sí mismo que cuenta este antiguo continente. El complejo color mezclado por las circunstancias políticas, económicas, culturales y religiosas hace posible que todo lo que se presenta en esta antigua ruta comercial experimente cambios en cualquier momento. Nuestro equipo de filmación avanza muy difícilmente por el camino entre Peshawar y Karachi, en Pakistán. En las montañas del norte de Pakistán, los disparos caóticos del país vecino, Afganistán, no dejan de perturbar nuestro trabajo.
Los soldados que están a 1 metro de la lente de la cámara podrían disparar su arma en todo momento si se sienten amenazados por el terrorismo. La angustiosa realidad recuerda a cada persona ajena que este tramo del viaje por la ruta de la seda de miles de millas no es exactamente en su totalidad un camino pacífico, próspero y fácil. Este es el tramo sur de la ruta de la seda. Al mismo tiempo, también es un mundo complejo. Protegido por el ejército pakistaní, nuestro equipo de filmación llegó sin problemas a Karachi, la ciudad más grande de este país. Ajetreada, repleta, bulliciosa, así fue la impresión que nos dejó la primera ciudad que entró bruscamente en nuestra visión una vez atravesada la meseta del Pamir para llegar a Asia Meridional en la ruta de la seda. De 300.000 personas en 1954 a 20 millones de personas en la actualidad, el ritmo de expansión de Karachi es sorprendente. Más aún, en los últimos 5 años, esta ciudad ha mantenido un crecimiento demográfico de 800.000 personas al año. La reunión de multitudes significa un fuerte dinamismo económico. No obstante, la expansión de Karachi ha hecho que el suministro de vivienda, transporte, agua y electricidad de la ciudad lleguen al punto del colapso. La suspensión del servicio de agua y electricidad se ha convertido en un fenómeno normal para esta ciudad, y la razón detrás consiste en la escasez de energía. El traslado de grandes multitudes de personas de zonas rurales a zonas urbanas no necesariamente genera una prosperidad económica. Las autoridades administrativas de Karachi todavía están en un proceso de aprendizaje y exploración de las reglas de desarrollo. Sobre la tierra de Karachi, lo único que agrada es el anhelo de cambio que desea la gente. Hace 4 años, la corporación china United Energy Group Limited estableció su sede pakistaní en Karachi. En diciembre de 2010, con una inversión de $775 millones, la empresa adquirió el negocio de petróleo y gas de British Petroleum en Pakistán. Para las empresas europeas, Pakistán es demasiado pobre y atrasado, amén de que su infraestructura para apoyar el desarrollo económico es extremadamente deficiente. Durante las últimas décadas, tras haber sacado beneficio de los recursos más fáciles de extraer, vendieron directamente los recursos más difíciles de explorar, como el gas natural y el petróleo, a empresas chinas. A ojos de los empresarios, ese lugar ya no vale la pena para invertir más dinero. Pero bajo la iniciativa para revitalizar la franja económica de la ruta de la seda, el negocio entre los diferentes países y diferentes grupos étnicos no se ve de esta forma. Pakistan is energy deficient. As we speak, the energy gap is around 4 BCF a day. The production is around 4 BCF a day. The gap is around 2 BCF a day. So that's a huge gap. And the country depends on companies like ours to bridge that gap. El presidente de esta empresa china es un pakistaní. Lo que está haciendo este empresario, quien busca beneficios para la corporación china, es justamente contribuir a su propio país. Esta lógica, para muchos extranjeros, parece ser una contradicción muy difícil de entender. Tariq Kamisani es parco durante la entrevista. En cambio, nos lleva al pueblo donde está el campo de petróleo y gas de su compañía para ver los cambios que se han experimentado. El pueblo de Badin es el lugar donde está la sede de la empresa United Energy Group Limited en Pakistán. Durante más de 1000 años, este terreno, el más árido del sur de Pakistán, solo produce una pequeña cantidad de algodón y trigo. Incluso hoy, en el siglo XXI, más de la mitad de la población local aún vive por debajo del umbral de la pobreza. Los recursos subterráneos de petróleo y gas habían sido explorados hace más de 10 años. No obstante, la riqueza se ha mantenido enterrada en silencio.
En el estudio de Tariq Hamizani nos muestra diversos certificados y fotos que guarda durante los 20 años de su trabajo en la empresa BP. This was 20 years, but it's the shortest 25 years I've had. Pese a que esto es una memoria personal, también muestra la historia del desarrollo de la energía de BP en Pakistán. Tariq Hamizani recuerda que hace 10 años la empresa BP ya había suspendido las inversiones en el país. En cuanto a las nuevas tecnologías de exploración y explotación energética, los británicos tampoco las emprendieron en el campo del petróleo. El sacrificio de vender su propia energía no consiguió que Pakistán emprendiera su propia construcción energética. Para Tariq Hamizani, esto era el mayor dolor de cabeza cuando trabajaba como director general de BP en Pakistán. Why we were not able to do this when we were BP? One big reason for that is at that time we were Pakistan business was part of the Middle East business. And we had to compete for capital in BP. And somehow BP always had this liking for places like Iraq, Jordan, Oman. So they would get the capital and we would not be able to receive the capital that we needed to rapidly develop. Diferentes valores conducen a comportamientos y resultados económicos completamente diferentes. En muy pocos años, los logros generados por la empresa china que opera en Pakistán se reflejan a través de los cambios de esta tierra. En la actualidad, el campo de petróleo y gas del pueblo de Badin, que emplea la tecnología más sofisticada de exploración, ya está en funcionamiento. La empresa china ha invertido un fondo de más de 2.400 millones de dólares. De acuerdo con los valores de cooperación y ganancia compartida de la franja económica de la Ruta de la Seda, los 870 empleados de United Energy Group Limited en Pakistán son todos trabajadores locales y los recursos energéticos extraídos han comenzado a aliviar la difícil situación del suministro de energía de Pakistán. La cooperación con un socio distinto, con valores diferentes, ha permitido a Pakistán obtener un beneficio económico superior a la suma total de las últimas décadas. When we left BP, our net production was 19,000 barrels of oil equivalent a day. Today's number is 73,000 barrels of oil equivalent a day. So that's the kind of progress we have achieved, or growth we have achieved in a matter of 3 to 4 years. Una vez garantizado el suministro energético, la capacidad del servicio de electricidad urbana comenzó a mejorarse notoriamente. Las horas de suspensión del servicio se han reducido de 6 horas en el pasado a 3 horas. La vida está experimentando cada vez más cambios. Esto es la sensación más profunda que tiene el pueblo pakistaní sobre la franja económica de la Ruta de la Seda. Dos compañías petroleras diferentes le dieron a Pakistán dos listas de fortunas distintas. A lo largo de los miles de años de historia de la Ruta de la Seda, la extracción de riquezas o la cooperación de beneficio compartido entre ciudades-estado no es privativo de hoy en día. Sin embargo, solo las personas que han experimentado todo lo sucedido pueden percibir cómo diferentes valores generan diferentes resultados en el mundo. En la historia de la Ruta de la Seda, respetar mutuamente los distintos valores de actividades económicas siempre ha sido una tarea difícil. Durante los cientos de años, el intercambio comercial por este antiguo camino comercial, el mejoramiento y el empeoramiento de las relaciones entre las ciudades-estado y el respeto entre distintos grupos étnicos no solo dependían de los intereses económicos. La base de una sólida relación económica y comercial, al fin y al cabo, consiste en la comprensión mutua de los valores que tienen ambas partes.
En la antigua ruta de la seda, Hungría era un paso obligado rumbo a Europa tras pasar por la península de Anatolia en Turquía. En la actual franja económica de la ruta de la seda, Hungría, situada en Europa Central, sigue siendo el nodo más importante para los intercambios económicos y comerciales entre Oriente y Occidente. Kazimbársika es un pequeño pueblo con una población de 30.000 personas en la montañosa zona septentrional de Hungría. Joseph Juhász, de 62 años, nació en este lugar. Ahora es contador en una empresa local llamada Borsod-Chem. En el año de 1949, el gobierno húngaro estableció Borsod-Chem, una empresa de casi 8.000 empleados cuyo desarrollo engendró posteriormente el nacimiento del pueblo de Kazimbársika de hoy en día. En 2011, la empresa china Wanhua Chemical, el mayor fabricante de poliuretano del mundo, adquirió Borsod-Chem. Desde entonces, la empresa estatal de Hungría, con más de 60 años de historia, comenzó a recibir energías de Oriente. Fenti célokat az előző tulajdonosnak meghiúsította 2008-ban kirobbant nagy gazdasági világválság, befagytak a források, a beruházásokat leállították, termelés visszaesett, nagyon nehéz helyzetben volt a cég. 550 főt új szervezetbe, amíg meglévő telepen szolgáltatásba irányították át, ami azt jelentette, hogy akármikor elküldhetik őket a vállalattól. Átélni nekünk is nehezen, hogy Szabolcs fiamat az előző tulajdonos elküldte, de amikor jött a Wanhua utána, most viszonylag 3 évre, 2012-ben újra felvételt nyert, akkor a család gazdasági helyzete is megérezte, most egy kicsit helyreállt az életszínvonalunk, de mindig. Aceptar el capital de un país de Oriente fue al inicio la única alternativa. Ni Borsod-Chem, la empresa química de Hungría, fue capaz de escaparse de la crisis financiera de 2008. Con un déficit de 90 millones de euros, esta antigua compañía húngara ya estaba al borde de la quiebra. Por su influencia, el destino al que se enfrentaba el pueblo Kazimbársika era igual al de la empresa. Aún así, la mano extendida por China generaba suspicacia entre los trabajadores de Borsod-Chem. ...2011年底吧，他们是一片欢声啊，是中国人能在德国人跨公司的 CEO， 那么跨公司的董事吧来做 CEO 都没搞好，是中国人能搞好，说我们一片欢声，他赢我们必死无疑了。Ugye 7-8 hónapos volt, ez 2 éves, ez biztos, hogy 2 éves korodban készült. Las fotos familiares de Joseph registran la historia laboral de las 3 generaciones de esta familia en Borsod-Chem. El suegro de Joseph participó en la fundación de la empresa. Joseph trabajó como contador para la empresa. El hijo de Joseph también trabaja en la misma empresa después de graduarse de la universidad. La prosperidad y la decadencia de la empresa afecta directamente las condiciones económicas de esta familia. ¿Qué tan sincero es el capital proveniente de Oriente? ¿Está realmente dispuesta la empresa china a ayudar a la empresa húngara? Aki becsületesen teljesíti a dolgát, az plusz egy havi éves jövedelemben részesül az egyéni értékelések alapján. Voltak feszültségek. Tehát előtte, Wanhua előtt egyéni teljesítményen alapuló értékelési rendszer nem működött. El principio de distribución que empleaba la antigua empresa estatal de Hungría era de igualitarismo. En cambio,
Lo que la empresa china le ha aplicado a Borsod-Chem con tantos años de experiencia en la economía de mercado es el sistema de gestión más avanzado del mundo. 第一条要这么趁着，就是要变革，变革最主要变革观念，变革文化。那么必须要适应市场，正是市场经济有活力的最重要一条要素。所以我们给它加了一条什么绩效导向。 El beneficio de la ganancia compartida implica un proceso de fusión de valores. El proceso de la reforma era doloroso, pero al final, lo que buscaron estos dos grupos distintos enlazados por el destino fue el resultado de las actividades económicas. A finales del otoño de 2015, Kasim Barzica salió de la situación más complicada desde la fundación de esta pequeña ciudad. La producción industrial se volvió más ajetreada que nunca, y la combinación de la sabiduría administrativa del mundo oriental y el mercado de Europa permitió a la empresa, que estaba al borde de la bancarrota hace 4 años, obtener una ganancia de 20 millones de euros. Miles de personas mantuvieron sus puestos de trabajo. Hungría también logró mantener su cuota de productos químicos en el mercado europeo. La vida de Joseph ha vuelto a la normalidad. La prosperidad y la decadencia de la empresa ha decidido el destino de esta familia. Con expectativas fiables para el futuro, la alegría de los días pasados ha regresado a esta familia. Esto es el valor de la cooperación y del beneficio mutuo, espíritu de la franja económica de la Ruta de la Seda. Asimismo, también es una prueba fehaciente de los cambios en la vida cotidiana de poblaciones ordinarias sobre este camino. If Chinese investments are coming to Hungary, then they really request professional circumstances and environment. And that's what we try to fulfill. And when it comes to export to China, then we really have to deliver high quality. Al parecer, las actividades económicas que tienen lugar en la franja económica de la Ruta de la Seda, por sus aspectos complicados, hacen difícil de creer cada una de las historias sobre el flujo de la riqueza ocurridas en este antiguo camino. Pese a que la forma puede ser distinta, la esencia de las actividades económicas nunca ha cambiado. Esta es Bélgica, en el oeste de Europa. Esta pequeña ciudad es Gante, un lugar que los turistas casi no consideran. No obstante, tiene una gran importancia para la franja económica de la Ruta de la Seda. Al lado de la autopista que conduce a la zona urbana, ondea con el viento la bandera china. La planta industrial y el logotipo a la vista nos indican que hemos llegado a la mayor base de producción de la empresa sueca Volvo Cars. Fue en este lugar, un 1 de abril de 2014, que los jefes de Estado de China y Bélgica atestiguaron conjuntamente la ceremonia de exportación del auto número 300.000, que pronto iniciaría desde aquí su viaje rumbo al país oriental. Eric, gerente general de la fábrica, aún tiene una impresión muy profunda de la agenda del dirigente de ese enorme país de Oriente en la fábrica. He is on television, and of course, each time they see him in the news or in other programs, the president of China, of course, they immediately recognize him. And sometimes they are still talking about it. It's already a while ago that he was visiting us, but still they are talking about that day, that event. It was for us very important, of course. En 2010, Geely Automobile de China adquirió oficialmente al fabricante sueco Volvo Cars. La tecnología y la experiencia más avanzada de la fabricación de automóviles del mundo pasaron a ser una nueva riqueza transportada a lo largo de la Ruta de la Seda. Gotemburgo, famosa ciudad portuaria en la costa suroeste de Suecia y centro industrial nórdico.
China Euro Vehicle Technology, establecida en 2013, tiene su planta a orillas del estrecho de Kattegat, Gotemburgo. Time for some training in Chinese today. Yes. Some new words for the week. Yes. Very good. This week we learned something about the breakfast. 早餐. Sauchan. Yeah. Almost. El capital del mercado es frío. Solamente los contactos sinceros permiten a las distintas partes sentir la temperatura al momento de la cooperación. Esto es el verdadero sentimiento que tienen hoy en día los empleados de Volvo y Geely después de su integración. Clay fue transferido de la línea de producción de Volvo a China Euro Vehicle Technology. El cambio de puesto le añade un mayor y diferente significado laboral. En la línea de fabricación, Clay solo crea productos para la empresa, mientras que en el centro de tecnología, su trabajo diario reduce la brecha regional entre Europa y Asia en el terreno de la civilización industrial. I think it's a very important brand for the Swedish people. Both, in many ways, it's a positive because we are more than one company working with cars in this region. Of course, it's a little bit of challenge also because we are two companies looking for the best engineers. But I think it's mainly a positive thing for the car industry in Sweden and for Volvo also that we are more than one company. We are coming more expertise to Sweden and we have more suppliers coming to around us, so to say. So I think it's a positive thing. Hace 3 años, cuando China Euro Vehicle Technology apenas se había establecido, solo habían 50 personas. Actualmente, el centro cuenta con un total de 1.500 empleados. Aquí, los ingenieros enviados desde China trabajan juntos con los mejores ingenieros del mundo y de esta manera se integran las tecnologías industriales de Europa y de Asia. En 2 meses, Clay será enviado a trabajar como ingeniero sueco a la planta en China. Va a llegar al otro extremo de la ruta de la seda, como las personas que caminaban por este camino hace miles de años. El desconocido mundo oriental le ha despertado un gran interés para su exploración. A orillas del río Gotha, en Gotemburgo, yergue la estatua más alta de la ciudad. Según la leyenda, esta es la figura de una mujer sueca que miraba hacia el este, a la espera del regreso de su esposo, quien viajó a China a negociar con té. Hace más de 300 años, el volumen comercial entre la compañía sueca de las Indias Orientales y China ya era superior al presupuesto nacional de Suecia. La mera circulación mercantil que ocurrió durante cientos de años ya no es funcional bajo el concepto de la franja económica de la ruta de la seda. Permitir que regiones distintas se desarrollen, compartir una civilización avanzada y disfrutar del beneficio compartido regional no es solo una iniciativa de un país enorme de Oriente, sino que es un consenso compartido en el continente euroasiático. Por lo regular, Chang'an era considerada en la historia como el punto de partida oriental de la ruta de la seda. Shaanxi era la entrada de esta ruta desde el mundo oriental. Sin embargo, el punto de partida oriental de la franja económica de la ruta de la seda ya no es un concepto geográfico fijo. Se ha tejido una red de líneas ferroviarias de trenes China-Europa en muchas ciudades chinas. Este es el centro logístico del distrito de Xinbaijiang en Chengdu. Actualmente es la mayor terminal de contenedores de transporte ferroviario de toda Asia. La moderna red ferroviaria que tiene ha cambiado desde hace mucho tiempo la difícil situación de transporte de la región. Al contrario, partiendo de aquí, con tan solo un periodo de 12 días,
el tren de China llegará a la ciudad europea de Łódź, en Polonia, completando así un viaje de transporte ferroviario que atraviesa Asia y Europa. Todos los viernes, antes de la partida desde Chengdu del tren China-Europa rumbo a Łódź, en Polonia, se ve una ajetreada escena en la estación ferroviaria Sindubei. Aunque es el único tren que sale de la estación, la supervisión de este tren de viaje internacional es especialmente minuciosa. A las 5 de la tarde, con la orden de partida oficialmente emitida por el centro de mando, el tren lleno de contenedores inicia su viaje internacional. ...10 de la mañana, el andén de la estación ferroviaria central de Amberes, en Bélgica, se ve vacío. Unos trenes que viajan entre ciudades europeas están esperando a los pasajeros. Esta no es solo una de las estaciones ferroviarias más bellas de Europa, sino de todo el mundo. Construida en el año 1905, la estación está decorada con más de 20 tipos de mármol. Bajo la cúpula de cristal, cada esquina de esta estación refleja el delicado y lujoso estilo europeo. Cuando los trenes China-Europa llegan incesantemente de Oriente, la estación ferroviaria central de Amberes también se esfuerza por lograr su nueva posición en la franja económica de la Ruta de la Seda. Lo mejor sería que se convirtiera en la terminal más occidental de las líneas sino-europeas. Este ocupado hombre se llama Mark Van Pelt. Es el vicealcalde de Amberes. En los últimos 2 años, este hombre europeo ha caminado por las grandes ciudades de China. Solo tenía una misión: dirigir a Amberes para derrotar a la mayoría de las ciudades portuarias, incluida Rotterdam, en Holanda, a fin de conseguir el derecho para construir la terminal de las líneas de ferrocarril sino-europeas Chengdu, Łódź y Chisinau. Hoy, en 2007, Mark Van Pelt, tras haber ganado la licitación, recibe cordialmente a los reporteros de China y de lo que más le gusta hablar es del futuro de Amberes. 3 years ago, when China really started to promote the One Belt, One Road idea, and they took several initiatives, we realized ourselves that we, as an important port, but as I explained to you, much more than simply a port, we have to prepare for that. We also have to plan how we can be or become an even more important part of it. La propuesta de revitalizar la Ruta de la Seda y de construir la franja económica de la Ruta de la Seda, presentada por el gobierno chino, ha conmocionado profundamente a los países europeos. Amberes fue una de las primeras ciudades que pusieron manos a la obra. Si logra convertirse en el extremo final en Europa de una línea ferroviaria que atraviese toda Eurasia, Amberes no se limitará a conectar Europa, sino a Asia. Asimismo, a través del puerto de Amberes, esta línea ferroviaria que corre por la Ruta de la Seda podrá prolongarse hasta el Atlántico y conectarse con nuevos destinos. La ubicación más estratégica en Amberes es donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad. El edificio que está al frente, con más de 450 años de historia, sigue siendo empleado como sede de las oficinas del gobierno municipal. Cada turista que llega aquí puede escuchar la leyenda más famosa de la lucha por el derecho al transporte de esta ciudad. Welcome at the Antwerp Town Hall. We are here at the most beautiful floor of the Antwerp Town Hall. It's the most representative building from the Renaissance of all Belgium. Come with me, please. There was a giant, Antigone. He asked some money to get over the River Scheldt for merchandising.
Well, and the citizens of Antwerp can't pay it anymore. They can't afford it anymore. And there was Brabo, he was an Italian, and he quarreled with Antigone. It became so heavy that Brabo cut the hand of Antigone and throws it into the River Scheldt. And that's why the little hand was the symbol from the legend of Antwerp. En la plaza frente a la puerta del ayuntamiento está la Fuente del Bravo, una estatua de bronce que presenta la escena de cómo Bravo arroja al río la mano cortada al gigante Antigón. La bella postura de la estatua ha pasado a ser un símbolo de cómo la gente utiliza los recursos de forma igualitaria para garantizar la libertad y la fluidez del transporte. Y los trenes China-Europa que salen de Oriente también son fruto de negociaciones equitativas que garantizan la cooperación y la construcción conjunta, así como la compartición y el beneficio mutuo. Pese a la gran distancia de miles de kilómetros que existe, los valores de la civilización humana siempre comparten un destino común. En 2016 se estableció definitivamente la terminal final de la línea de ferrocarriles internacionales China-Europa en Amberes, ciudad portuaria a orillas del Atlántico. Quizás sea un arreglo asignado por el destino por su relación con la antigua Ruta de la Seda. Comparada con la antigua Ruta de la Seda, lo que más ha cambiado en la franja económica de la Ruta de la Seda es el transporte. Una gran red ferroviaria está acelerando la rapidez y la frecuencia del intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente. Partiendo desde las ciudades y regiones que están enlazadas por las líneas ferroviarias, el camino se ha prolongado hasta el otro extremo del continente euroasiático. En la historia humana no existió en el antiguo continente de Eurasia una ruta de la seda tan amplia como la de ahora, cuya velocidad a la que avanza actualmente representa un hecho inédito para la humanidad. Pero sobre todo, lo más importante son los ideales y valores que parten desde Oriente, que al conmover el corazón de las personas, permiten la percepción de la calidez humana. Una visión panorámica nocturna desde las alturas sobre el antiguo continente euroasiático muestra que las luces de la moderna civilización humana refulgen concentradas en el extremo oriental y occidental del continente. Durante mucho tiempo, el silencio en el que se encuentran las zonas centrales ha generado incomodidad a lo largo de la historia. La brecha entre riqueza y pobreza, entre prosperidad y miseria, entre paz y turbulencia, ponen a prueba la sabiduría humana. Hoy en día, la iniciativa de la revitalización de la Ruta de la Seda se ha puesto en marcha firmemente sobre este camino. Los valores procedentes de Oriente están convocando y reuniendo a las fuerzas del mundo para la construcción de esta amplia franja económica de la Ruta de la Seda, que abarca el bienestar de miles de millones de personas. Esto es el sueño de todos que se materializará indudablemente. Стремление Китая создать технологичную, современную страну к столетию Великой революции, к 1949 году. То есть наша программа 2050 – войти в 30 государств развитых мира, да? И китайская программа, которую я сказал, они опять же совпадают, они будут вместе идти. И все регионы, по которым проходил шелковый путь, они старались сохранять мир и стабильность. То есть это не только чисто экономическое понятие, но это понятие, несущее мир и στability. Του παλαιότερου δρόμου του μεταξιού. Και η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τον θαλάσσιο δρόμο και σε ό,τι αφορά την σιδηροδρομική και οδική ζώνη είναι μέρος αυτού του σχεδίου. Ξένες επενδύσεις είναι μια
πολύ σημαντική σε αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία, μια πολύ σημαντική προοπτική για την ανάκαμψη, για την επιστροφή σε πολύ σημαντικούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Silk Road Economic Belt Reconstruction is a great opportunity for all the countries, not only in the region of South Caucasus where we Georgians live, but in the wider region. We need positive projects, and I think the One Belt, One Road project is a very good one because it gives hopes and it gives perspectives through a constructive vision. This is not only a problem of trade, it's a problem of development and it's a problem of deep political change. This is the meaning. All countries, Pakistan will have to work diligently, transparently to get the full benefits of this very significant initiative, which I think is a game changer for the world and for the region. 一带一路建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。不论来自亚洲、欧洲，还是非洲、美洲，都是一带一路建设国际合作的伙伴。一带一路建设将由大家共同商量，一带一路建设成果将由大家共同分享。中国古语讲啊，不积跬步，无以至千里啊。阿拉伯谚语说，金字塔是一块块石头垒成的。欧洲也有句话，伟业非一日之功。一带一路建设是伟大的事业，需要伟大的实践。让我们一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，造福世界，造福人民。